designación de mi persona como candidato presidencial de todos los que quieren un cambio en nuestro país es una responsabilidad que acepto con humildad. Fue una decisión que no esperaba hace unos días. Por eso me tomé este tiempo para enviarles este mensaje. Estamos comprometidos a llevar adelante una transición en la que se garantice la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y de todos los venezolanos que se han ido y quieran regresar, la adecuación de los poderes públicos para que prive la independencia de los mismos y el posicionamiento para que nuestro país vuelva a ser una referencia democrática internacional. Agradezco a María Corina Machado, ganadora de las primarias y líder de la oposición, al gobernador Manuel Rosales y a la profesora Corina Lloris por su desprendimiento y su respaldo que hicieron posible la candidatura por unanimidad. ¿Qué les parece? Ante ustedes, el candidato oficial de la oposición venezolana. Finalmente, luego de meses tortuosos en los que se había inhabilitado a la principal ganadora, la líder de la oposición, María Corina Machado, a quien vimos que el señor Edmundo González Urrutia había agradecido, porque fue ella, junto al gobernador de Zulia, el señor Rosales, y también la candidata, quien fue sustituta inicialmente, Corina Lloris, quienes no pudieron colocar su candidatura. El señor Rosales estaba habilitado, el señor Rosales se había postulado, tenía el camino libre para hacerlo, pero la oposición decidió colocar un candidato que lo apoyen todos. Y finalmente, Edmundo para todo el mundo, o todo el mundo con Edmundo, es el eslogan que está utilizando la oposición venezolana, porque finalmente la Corte Nacional Electoral de este país le ha dado la vía libre a Edmundo González para participar de las elecciones del próximo 28 de julio. El señor es un desconocido, muy pocos lo conocen, tiene una trayectoria intachable, probablemente, un diplomático de carrera, pero un virtual desconocido en Venezuela. Ayer lo escuchaba, y voy a hablar acerca de las palabras del expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, quien, como ustedes saben, comenta mucho sobre la política internacional, y él decía que no importaba quién pongan de frente, podrían poner un palo y aún así le ganaría Maduro. Palabras del mismo expresidente de Bolivia. Y ante esta situación en la que Venezuela pareciera que el señor Maduro y todo el control de la política venezolana ha permitido que hayan unas elecciones competitivas en las que participe por primera vez la oposición después de más de 10 años, da cierta esperanza. De hecho, los ánimos para la oposición venezolana se han exacerbado. Esta semana hubo un montón de celebraciones, un montón de alegría. Las redes sociales explotaron también con alegría de que por lo menos por ahora pareciera que el camino está listo para tener unas elecciones democráticas. ¿Y quiénes son los responsables de esto? ¿Quiénes han puesto presión para eso? Presidentes de izquierda. El señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, y el señor Lula da Silva, presidente de Brasil, quienes han hecho algunos pedidos a Maduro para que se puedan llevar adelante elecciones democráticas, elecciones libres, elecciones transparentes, en las que incluso Brasil se ha ofrecido para ser uno de los veedores en este proceso electoral tan esperado, que muchos creíamos que se iba a llevar a una situación como la de Nicaragua, en la que todos, cualquier opositor, cualquier persona que osaba ponerse como un contrincante en contra del señor Ortega, fue exiliado, fue encarcelado, fue inhabilitado. Y bueno, aquí está, parecía que iba a pasar una situación similar en Venezuela, pero por ahora, al día de hoy, las cosas parecen que el camino está listo para que se lleven elecciones democráticas y competitivas. Para hablar del tema, estamos con Jesús Chuo Torrealba. Él es el exsecretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela, la MUD, y también es un periodista. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Jorge Luis, muchísimas gracias a usted por la oportunidad. Muy buenas tardes. Bueno, coménteme un poco, yo estaba leyendo que hay mucha alegría, o por lo menos no tan menos contenida, digamos, esa alegría por el hecho de por fin tener una figura de oposición en unas elecciones en las que la oposición va a participar y en las que se han puesto de acuerdo todos, incluido el gobernador de Zulia, quien parecía ser una de las figuras que podía tomar ese liderazgo, pero no, decidieron por el señor Edmundo González. Sí, creo que estamos en presencia de un proceso muy interesante donde la oposición venezolana, que generalmente lucía un panorama fragmentado, o fracturado, dividido, y el gobierno, que generalmente se esperaba en presentar una imagen supuestamente homogénea, casi que monolítica, hoy la situación parece exactamente la contraria, o las tendencias parecen tener un sentido contrario. Las fuerzas que están promoviendo el cambio democrático en Venezuela, hay cada vez mayor coherencia, hay cada vez mayor congruencia, no toda la que se desearía, pero esa es la tendencia, a pesar de los obstáculos colocados por el gobierno, a pesar de las presiones, a pesar de las amenazas, hay que decirlo, y de las agresiones, hay que subrayarlo. Recordemos que en este momento y en este mismo proceso se han producido agresiones judiciales, detenciones incluso, desapariciones forzadas de opositores. Entonces, no ha sido exactamente un camino ordinario desde el punto de vista electoral. No ha sido ni un camino fácil, ni estamos en un lecho de rosas de celebración. Las elecciones del próximo 28 de julio no van a ser una fiesta democrática, van a ser una confrontación electoral donde hay una oposición, repito, cada vez más congruente y un oficialismo donde ya se están haciendo evidentes las fisuras, las fracturas, las diversas posiciones. Le pongo un ejemplo. Mientras el señor Maduro se da la mano con el fiscal de la Corte Penal Internacional, le promete que se va a portar bien y le pide a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que regrese a Caracas, mientras por un lado un sector del gobierno está en eso, hay otros sectores del gobierno hostigando, amenazando y deteniendo opositores. Esto no se trata de que haya una suerte de megaconciencia maligna en el oficialismo haciendo una cosa y la otra. No, son conductas diferentes porque hay distintos factores en el gobierno pugnando por imponer o una línea dura de represión o una línea no blanda, pero sí que coloque el acento en la operación política más que en la meramente represiva. Entonces, repito, mientras el oficialismo se exhibe sus diferencias internas, en la oposición hay cada vez más congruencia. En este momento, yo debo, saludando las expresiones del expresidente Quiroga, debo decirles que ciertamente el rechazo al señor Maduro Moros es muy alto, muy elevado, y no sería exagerado decir que casi cualquier candidato podría ganarle si es el candidato que encarne la alternativa del cambio, pero no puedes colocar un palo, como dice el presidente Quiroga, porque conducir la transición va a requerir muchísima inteligencia, muchísima sensibilidad política, muchísima habilidad. Recordemos, esta no es una competencia entre dos actores políticos estándar. Estamos acá en presencia de la muy probable salida del poder de un constructo autoritario que tiene 25 años enquistado en el poder, un cuarto de siglo enquistado en el poder. Así que ciertamente, repito, conducir la transición va a requerir muchísima habilidad, muchísimo tacto, y afortunadamente Edmundo González Urrutia es precisamente un profesional del tacto diplomático, un profesional de la habilidad negociadora. A ver, hablemos acerca de los posibles obstáculos que se pueden venir más adelante. ¿Cuáles son las posibilidades de que el régimen de Maduro utilice alguna artimaña para
para quitarse de lado a González Urrutia? Bueno, recordemos que lamentablemente en Venezuela no existe la autonomía de poderes. Desafortunadamente en nuestro país el Poder Judicial opera como una suerte de garrote jurídico que el Poder Ejecutivo utiliza a placer para deshacerse de liderazgos incómodos. Ojo, por cierto, no solamente opositores, también los oficialistas se han visto agredidos, subordinados por el uso irregular del Poder Judicial como recurso del gobierno. De hecho, lo que antes se llamó el Polo Patriótico, es decir, el conjunto de organizaciones que eran aliadas del PSUV, hoy todas, repito, todas, subrayo, todas, tienen sus direcciones políticas intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia. Esto hay que decirlo, esa es una posibilidad permanente, ¿no? Es un recurso que en cualquier momento de desesperación podría utilizar el oficialismo si en su seno termina imponiéndose el reducto radical. Eso es así. ¿Qué ha impedido que eso ocurra hasta ahora? Bueno, por un lado, la presión nacional. Insisto en destacar esto. El chavismo alguna vez fue en Venezuela, hay que reconocerlo, una vasta emoción popular en torno a un personaje carismático que tuvo la suerte de que durante su gobierno o sus dos gobiernos ocurrió en nuestro país la burbuja petrolera más alta y más larga de nuestra historia. Entonces, repito, era un líder carismático que tenía la chequera llena. Eso le permitió hacer unos gobiernos populistas que quebraron al país, que destruyeron la economía del país, pero él pasaba por ser una suerte de tío rico que regalaba los dineros de Venezuela, los en ese momento abundantes dineros de Venezuela. Esa realidad no la tiene Maduro. Maduro no tiene ni el carisma de Chávez ni los recursos de Chávez, y en consecuencia tampoco tiene las solidaridades, entre comillas, que Chávez inspiraba. Tiene mucha presión interna entonces, y tiene también en este momento la presión internacional. Usted, José Luis, hacía referencia a las presiones que ha hecho Lula da Silva y Gustavo Petro para tratar de contener el modelo autoritario de Maduro. Eso es correcto, estamos absolutamente de acuerdo. Sin embargo, creo que hay que introducir un matiz. Esto se produce no por el tema ideológico, no porque estén muy preocupados Petro y Lula por el desprestigio que para la izquierda latinoamericana significa Maduro, que también es un desprestigio. Ellos están preocupados básicamente porque son países limítrofes de Venezuela y son los primeros impactados por la diáspora brutal que afecta nuestro país. Toda la razón. Que según la ACNUR, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, hay 7.7 millones de venezolanos deambulando por el hemisferio buscando oportunidades de vida que no encuentran en nuestro país. Según los estudios de venezolanos que trabajan el tema de la diáspora, en realidad esa cifra ha escalado mucho más. Recuerden que no existe, buena parte de la diáspora no pasa por aduanas, no pasa por aeropuertos, es difícil registrarla. Según datos nuestros, esa cifra ya escala los 8.8 millones, es decir, una tercera parte de la población venezolana está fuera de nuestras fronteras y eso impacta a todo el continente, todo el hemisferio, pero particularmente a los países limítrofes. Correcto. Jesús, recordemos las últimas elecciones, las que se llevaron adelante el 2018, según datos oficiales que fueron por supuesto rechazados por organismos internacionales, fueron rechazados por varios países, pero también aceptados por muchos otros como este país, como Bolivia. Maduro habría obtenido el 67.84% de los votos, 6.2 millones de votos. El segundo lugar se lo llevó Henry Falcón con el 20.93%,
1.9 millones de votos, y el tercer lugar se lo llevó el señor Javier Bertucci con 1 millón de votos, el 10.82%. ¿Qué posibilidades de que se repita un escenario parecido? Prácticamente ninguna, porque las elecciones del 2018 estuvieron signadas por un trágico error de las direcciones políticas de la oposición. En esas elecciones, las fuerzas más importantes y más representativas de la oposición venezolana decidieron no participar en el evento. Prácticamente le regalaron el escenario a Maduro. El candidato Henry Falcón hizo un esfuerzo prácticamente testimonial de presencia en esa ocasión, pero repito, las fuerzas fundamentales de la oposición venezolana no participaron del proceso. Hoy la situación es completamente diferente. Hoy no solamente los partidos políticos, sino sobre todo la ciudadanía ha comprendido, después de todo el drama que hemos vivido. Recuerden ustedes que bajo los gobiernos del señor Mauro Moros, Maduro está en la presidencia de la República desde el año 2013, y desde el año 2013 hasta el año 2024, nuestro país ha sido azotado por tres jinetes del apocalipsis. El primero, la hiperinflación, la más larga, una de las más largas y más altas de la historia de la humanidad. En segundo lugar, la pandemia. Y en tercer lugar, la diáspora. Literalmente se puede afirmar, sin faltar a la verdad, que Venezuela vive una situación como la que han enfrentado países con conflictos bélicos abiertos. Es decir, Venezuela tiene una diáspora y una destrucción de su economía como que si aquí hubiera habido una guerra. Afortunadamente no ha habido un conflicto bélico abierto, pero sí hemos tenido un cuarto jinete del apocalipsis, que es el madurismo. Es la manera torpe en la que los inmensos recursos que tiene Venezuela han sido utilizados no para el desarrollo del país, no para atender las necesidades sociales de nuestra población, sino para enriquecer a una casta burocrática extremadamente corrupta y extremadamente sin escrúpulos democráticos. Jesús, finalmente, ya para concluir, ¿ustedes creen que pueda existir alguna situación fraudulenta en las elecciones? Porque hubo amplias denuncias de las elecciones del 2018, que estas fueron amañadas. ¿Cómo plantean cuidar el voto? Mire, en nuestro país hay en ese sentido, una curiosa circunstancia. El sistema electoral venezolano es un sistema automatizado, al cual, si se le hacen las auditorías correctas, tanto de hardware como de software, es un sistema electoral bastante confiable. En Venezuela el fraude no es circunstancial, no es momentáneo, no ocurre la noche de las elecciones. En Venezuela el fraude es estructural. En Venezuela el fraude consiste en que la oposición no está compitiendo con otro partido, con un partido oficialista. Estamos compitiendo contra el poder del Estado, contra la maquinaria del Estado, contra los recursos del Estado. Y en ese sentido, el ventajismo es atroz. Tenemos una circunstancia también muy lamentable. Como ustedes saben, la crisis económica venezolana ha hundido en la pobreza a casi toda la población venezolana, según la encuesta de condiciones de vida, la INCOVI, realizada por un instituto neutral, la Universidad Católica Andrés Bello. La cantidad de población venezolana que está debajo de la línea de pobreza ya llega al 90%. Es decir, entre los pobres de siempre y los empobrecidos de ahora, tenemos a 9 de cada 10 venezolanos. Muchos de esos venezolanos pobres son objeto de chantaje y presión, son rehenes socioeconómicos del Estado. Y la posibilidad de fraude está en que esos compatriotas sean obligados a sufragar por la opción del gobierno. Eso es lo que estamos tratando de evitar con un instrumento de integridad electoral que llamamos la Red 600K, la más grande red de protección del voto que ha existido en la historia político-electoral de nuestro país.
Bien, quiero agradecerle, Jesús, por habernos acompañado durante estos minutos, hacernos conocer un poco la perspectiva suya de lo que vive Venezuela en estos momentos. Muchísimas gracias a ustedes. Ojalá que todo este proceso termine permitiendo que Venezuela vuelva a integrarse como referente democrático a la historia actual de América Latina. Muy buenos días. Muy buenas tardes, gracias. Jesús Chuo Torrealba es periodista venezolano, pero también es exsecretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, la alianza opositora de Venezuela. Ahí han escuchado ustedes la visión de la oposición directamente. Si quieren escuchar la versión de Maduro, pues ahí está Telesur también para que ustedes puedan ver qué es lo que se opina por parte del régimen de Venezuela.